Brucelosis tiene muchas etiologías. Como sabemos que es una bacteria, sabemos que puede ser transmitida en animales y sabemos que también el animal nos puede contagiar a nosotros directamente, ya sea consumiendo su carne, su leche, en el caso de las vacas, ¿cierto? O algún alimento derivado del animal. Entonces, eso alerta una, valga la redundancia, alerta de salud pública, ¿sí? Alerta sanitaria. Porque el hecho de haberse detectado esta bacteria en un animal que nosotros comemos, como es el ganado bovino, pues obviamente podría transmitirse a los humanos. ¿Acá? Ojo, siempre y cuando la leche esté pasteurizada no va a haber ningún problema. El problema puede ser en la carne, pero si igual la cocinas la carne, igual no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero bueno, hay personas que les gusta comer carne poco cocida, o término medio, término crudo, no sé, o término 3/4, o incluso a veces hay personas que les gusta tomar leche directamente de lo que sale de la teta de la vaca, ¿cierto? Ni siquiera la pasteurizan, entonces hay riesgo. Ahora les pregunto, con lo que han visto en micro, ¿cómo se transmite la brucela en las vacas? Bueno, a los humanos no les pregunto porque es fácil, ¿no? Consumes carne contaminada o leche contaminada. Pero la brucela en las vacas, ¿qué? Sea algo contaminado, ¿no? O sea, la vaca puede consumir, digamos, pasto contaminado con brucela, algo que le hayan dado de comer a la vaca, agua que esté contaminada, ¿sí? Y otra más, esa es la más fácil. Y la otra más, entre ellas más fácil. sí, o sea, de hecho en esa parte tienes razón, ¿vale? Si es que alguna de esas vacas tiene brucelosis y van a eliminar secreciones, ¿no? Como saliva, o por ahí alguna de las vacas tiene una herida, ¿cierto? Basta que una lama a la otra para que se transmita, ¿sí? Entonces entre ellas mismas también, obviamente, por eso se contagia rápidamente la brucela. De hecho les contaré que también hay una forma de contagiar brucelosis a través de un intermediario, así como los parásitos que todavía no han visto en el tercer año, ¿cierto? Puede haber un intermediario, por ejemplo, como un piojito, y el piojito o algún animal que pique a la vaca, pica una, pica otra y se contagia. ¿Ok? Porque el piojito se contagia de brucelas, pero el piojito no le produce síntomas, simplemente el contagio. ¿Ok? Y en las épocas, muy atrás, en las épocas de Jesús y más, la gente se contaminaba así, era una forma de guerra biológica, es decir, si digamos en un pueblo, supóngase Jerusalén, empezó brucelosis, tú agarrabas algún animal contaminado, lo llevabas al otro pueblo, digamos Belén, y el otro pueblo ya estaba contaminado. Tienen una forma también de iniciar guerras. ¿Pocas? Bueno, biológicas obviamente. Pero bueno, vuelvo a la pregunta, ¿cómo se contagia? Mejor dicho, ¿cuál es la otra forma de contagio aparte de que el animal coma algo como agua o pasto contaminado para infectarse? Les pregunto eso porque es importante esta época, es del 2010 en adelante, o sea, del 2010 en adelante se contagiaban las vacas así. Cada día que nosotros avancemos van a aparecer nuevas enfermedades porque también avanza la ciencia. Y hoy en día las vacas pueden tener una morfología, digamos, no me va a salir si lo dibujo ya, pero imagínense esto. A lo mejor así ya, para que me entiendan. Ya, esta es una vaca común y corriente, ustedes la conocen, ¿cierto? Porque todos hemos nacido en el Perú y en toda Latinoamérica, así que las vacas son así. ¿Sí? ¿Han visto que las vacas en otros países son distintas? Exacto, la vaca en otros países es así. ¿Sí? Es más café, tiene incluso los cuernos de forma distinta, se dan cuenta, ¿no? Pero a ver, miren esto. Esta vaca está bonita, pero a ver, miren este toro. ¿No les parece que es gigante? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando surge la biotecnología,
surgen también las ideas locas, ¿sí? Obviamente con fines de tener dinero, ¿sí? Entonces, imagínense si nosotros agarramos uno de estos toros, que se ven inmensos, y lo mezclamos con una vaca nuestra. ¿Qué esperamos que salga? Una cría que o se parezca al padre o se parezca a la madre, ¿no? Que va a tener genes de ambos, ¿sí? Pero eso quiere decir de que yo podría obtener una vaca con los genes de este animal, mejor dicho, un toro con los genes de este animal que sea de este color, ¿no? Blanco y negro, ¿sí? Entonces, eso hicieron. En la introducción de la biotecnología, con fines de generar más dinero y de mejorar la raza, pues empezaron a mezclar los genes de este animal con los de este, ¿sí? Así que, ¿cómo era la mejor forma de reproducirlos? Pues obviamente yo obtengo semen o esperma del animal grande y lo mezclo con el de nuestra vaca, ¿sí? ¿Cómo lo traigo? Pues por avión. O sea, obtengo el semen, lo coloco en alguna pipeta que pueda permitir la crioconservación y lo traigo hasta Perú y empiezo a inseminar a las vacas de Perú, ¿no? Me voy a someter a muchos desafíos. Uno, que tal vez no se adapte al clima, la nueva cría, la nueva especie, ¿sí? Se puede morir si es que no se adapta al clima. Así que tendremos que mejorar eso y lo empezaron a mejorar. Dos, que no se adapte al alimento, ¿sí? Pero también empezaron a mejorar eso para que se pueda adaptar al alimento. Pero ¿cuál era la intención? Pues obviamente generar un nuevo toro o una nueva vaca que sea mucho más grande, que produzca más carne o que produzca más leche, ¿cierto? Si tú produces más leche, generas más ganancias, ¿cierto? Si produces más carne, tienes más para extraer y vendérselos a los carniceros, generando más ganancias, ¿cierto? Ya, así también se transmite la brucela. Imagínense que esa pipeta de semen está contaminada con brucela. ¿Qué puede pasar? ¿Cierto? En el momento que se la inseminas a una vaca, se contaminó la vaca. La vaca tiene amigas, contagia a las amigas y se contagia todo el establo, ¿cierto? Es otra forma. Ahora, ¿cuál sería la forma que se ha contaminado allá? En Majes, es muy probable que sea así, ¿ah? Es altamente probable que haya sido por una muestra de semen. No podemos saberlo, pero es altamente probable que sí, porque hoy en día eso es lo que más hacen, modificar a las especies para generar nuevos... Bueno, modificar entre comillas, ¿no? Porque no estamos haciendo nada genético, lo único que estamos haciendo es mezclar razas, ¿no? Generar una nueva cría con una pipeta de semen de otro animal, ¿sí? Ya. Ahora, ¿por qué les he comentado ese caso? Primero, para que sepan de cultura general y se entienda qué es lo que pasó. Y dos, porque está relacionado a esto, a lo que vamos a ver, ¿ya? Miren, nuestro sistema digestivo ha ido madurando conforme también ha ido madurando el mundo. ¿A qué les refiero a eso? Si hoy en día nosotros tenemos nuestro sistema digestivo como lo tenemos, es porque ha cambiado, mejorado o empeorado nuestro microbioma. Y nuestro microbioma es amigo hermano de nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Ahora les explico por qué. Vamos a ir leyendo. Primero, en el sistema digestivo hay linfocitos. ¿Sí? ¿Dónde? En las placas de Peyer. En todos los folículos linfoides que pertenecen al sistema GAL. ¿Sí? ¿Ok? Porque obviamente nuestro sistema digestivo es así, ¿no? Tenemos criptas, tenemos un tejido epitelial que es simple cilíndrico, ¿cierto? Cada uno con su núcleo. En el medio pueden haber distintas células de Panet, ¿sí? Pueden haber inmiscuidas también células caliciformes que producen moco, ¿cierto? Pueden haber más abajo células M, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué otra célula me falta? Creo que ninguna. Bueno, voy a dibujar esto y ahora les explico cómo. Pero bueno, tenemos todo eso, ¿cierto? Las células M que nos protegen contra infecciones, las células caliciformes que hacen la producción de moco con su lámina propia, los folículos o las placas de Peyer
contribuyen a la producción de linfocitos. Y por último, las células de Panet que generan defensinas, ¿cierto? Ok. El sistema cutáneo funciona igualito, ¿cierto? Tenemos una capa epitelial con epidermis, tenemos ahí células dendríticas, células de Langerhans y más. ¿Ok? Ahora. Eso es a lo que quería llegar. Ustedes se ponen a pensar y dicen, digamos, yo y mi compañero salimos ahorita de las clases y nos vamos acá a 2 cuadras y nos compramos una salchipapa, ¿sí? Yo en 2 horas estoy genial, pero mi otro compañero en 2 horas está en el baño porque le cayó mal, ¿cierto? Pero comieron lo mismo. Es más, se echaron el mismo ketchup, la misma mostaza, la misma mayonesa, pero yo estoy bien y él está mal. ¿Por qué? ¿De quién? O sea, que los anticuerpos del que no le hizo mal tienen más actividad, algo así, contra lo que se haya infectado, ya es una posibilidad. ¿Qué? Barreras epiteliales. Por su barrera epitelial ahí está mejor. ¿Sí? También creo que se refiere a inmunoglobulina. Exacto, a la inmunoglobulina A. Valesca le ha dado más en el clavo, ¿sí? Porque para que haya un anticuerpo tiene que haber una exposición previa, ¿cierto? Entonces tal vez tu compañero que no se enfermó 2 semanas antes fue al mismo lugar, ya se expuso al antígeno, ahí sí le hizo mal y la siguiente ya no le hace mal, ¿cierto? Pero el otro tiene más razón. Cuando nosotros hablamos de las barreras epiteliales, sobre todo a nivel digestivo, tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Uno, que nos van a defender netamente nuestras células, nuestro sistema inmunológico celular, ¿sí? Ahí está esto. Las células M, las células de Panet y más. ¿Ok? 2, que va a depender, como ha mencionado Valesca, de la producción de IgA, ¿sí? No es lo mismo un niño que ha nacido con la lactancia materna, donde ha generado IgA secretoras de protección desde el primer día, que un niño que no las ha generado porque no se expuso a leche materna. ¿Sí? ¿Cierto? Y 2 y 3, del antígeno de exposición, si es que lo has tenido antes o no. ¿Ok? Entonces, miren, en el primer cuadro ya vemos lo que les he mencionado, ¿no? Las células M captan el antígeno en la vía luminal, las células de Panet que producen defensinas, las células de IgA o IgM que son secretadas de acuerdo a la exposición o neutralización de un microbio en la luz, las células dendríticas que todos tenemos que forman parte del sistema GALT. ¿Ok? En el aparato respiratorio es lo mismo, solo que tenemos amígdalas y adenoides, igual la distribución de IgAs, IgMs y IgGs, tenemos células caliciformes que producen moco, y en el sistema cutáneo igual, principal, queratinocitos y células de la. Cuando nos invade un germen vamos a tener 3 capas, la capa epitelial, que es la que impide la invasión de las bacterias, por ejemplo en el caso del intestino primero va a ser la lámina propia y la producción de moco, ¿sí? Después, en el caso del tejido subcutáneo subyacente, pues vamos a tener todo lo que viene abajo, ¿sí? A eso me refería. Todo lo que viene debajo del tejido epitelial va a ser 2. Una, esto que está en negro, que es nuestro sistema linfático, ¿cierto? Porque el sistema linfático también hay acá. Y esto al final y al cabo va a terminar drenando un ganglio, ¿cierto? Y acá van a haber linfocitos. ¿Cuál es el ganglio que está a nivel del tubo digestivo el más importante que han visto en la anatomía? Entérico, solar y abajo, al final, mesentérico, ¿sí? Los ganglios mesentéricos. Entonces ahí drena nuestros ganglios linfáticos y de ahí obviamente viene toda la parte del sistema inmunitario. ¿Ok? Y esos son los que median la respuesta adaptativa. Porque hay linfocitos y se producen anticuerpos. Ahora, este gráfico ya lo hemos visto antes. Es la cantidad de linfocitos que puede haber de acuerdo al tejido. ¿Sí? No se olviden que el principal siempre van a ser los ganglios linfáticos. ¿Ok? Ya. Volviendo nuevamente al contexto anterior.
por qué uno se enfermó y el otro no. Uno hemos visto por las barreras epiteliales, ¿cierto? Que pueden ser distintas en cada uno de ellos. Dos, porque los dos no tienen la misma tolerancia inmune. Los dos tal vez tienen T reguladores, como todos. Los dos T reguladores están mediados por FOXP3, porque los dos tienen eso. Pero la tolerancia y la respuesta de cada célula reguladora en ambos no es igual. ¿Sí? Porque puede haber algún problema ya netamente genético, porque puede haber un problema inmunológico, como hemos visto en las inmunodeficiencias, ¿cierto? O porque simplemente no se han expuesto a la suficiente cantidad de antígenos, o su sistema inmunológico al exponerse a ese antígeno le responde de forma distinta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros como médicos estamos en un hospital y tengamos un paciente con diarrea, ¿qué me interesa? La hidratación. Claro, la hidratación, sin caso se está deshidratando, obviamente tú tienes que dar soporte a eso, ¿sí? Pero desde el punto de vista inmunológico bacteriano, La infección. exacto, infección. Saber que no sea una infección que yo tenga que tratar con un antibiótico, ¿sí? O un antiparasitario. Por ejemplo, si está con diarrea, puede ser simplemente una diarrea viral y eso va a tener que ceder, ¿cierto? ¿Ok? O mejor dicho, se autolimita solo. Por nuestro sistema inmunológico, no es que solo, sino que se autolimita solo. Si es que es bacteriano, porque por ahí puede tener una Escherichia coli patógena, como una Enterocoli enteromorrágica, pues tengo que darle tratamiento, ¿sí? Le daré cipro, le daré levofloxacino, X, de acuerdo al antibiograma. Si es que tengo una brucela, tendré que tratar la brucela, tetra, doxiciclina, ¿cierto? Si tengo un parásito, ¿no? Si tengo coccidias, si tengo una tenia, si tengo oxiuros, pues voy a tener que darle un tratamiento, ¿sí? Antiparasitario, ¿cierto? Entonces, ese microbio, todo uno de ellos es patógeno, ¿cierto? Pero nosotros vivimos con bacterias no patógenas todos los días, que son nuestras bacterias comensales, ¿ok? ¿De dónde vinieron? De la distinta cantidad de exposición a antígenos que hemos tenido, ¿sí? Por eso explica las famosas diarreas enterotoxigénicas o las diarreas del viajero. Viene un limeño a Arequipa, empieza a comer sus 2 primeros días y los 2 primeros días tiene diarrea. Se está exponiendo a los antígenos que hay en la ciudad de Arequipa, en la comida, ¿sí? Lo mismo nosotros, nos vamos a la India y estamos más que seguros que en los 2 primeros 3 días vamos a estar con diarrea, porque nos vamos a exponer a los antígenos de la comida de la India, ¿cierto? La enterotoxigénica igual funciona. Entonces nosotros tenemos un montón de bacterias comensales que pueden variar de acuerdo a la localidad. ¿Ok? E incluso algunas pueden ser factores protectores o factores de riesgo de algo, ¿sí? ¿Ustedes saben por qué en Japón y en Argentina tienen mucho más riesgo de cáncer de colon? Porque comen bacterias de alimentos que nosotros normalmente no comemos. En Argentina todo es parrilla, ¿sí? Así que al momento de comer las carnes crudas hay bacterias que se alimentan de esas carnes crudas, ¿sí? Y que están conjuntamente cuando ellos se los comen, que forman parte ahora de su flora microbiana normal, cosa que nosotros no tenemos, porque nosotros no comemos parrilla todos los días, ¿sí? En Japón es la misma cosa. En Japón se ponen a comer todos los días arroz. Nosotros peruanos comemos arroz todos los días, sí, altamente probable, pero no tanto como ellos, ¿sí? Y el arroz es un punto de crecimiento de un bacillus, ¿cierto? El bacillus cereus, que para ellos tal vez forma parte de su flora normal, pero que cuando hacen una infección crónica en ambos, pueden corresponder a que haya mayor riesgo de aparición de cáncer de colon, ¿sí? Por eso las guías de tratamiento dicen que en esas dos poblaciones generalmente hay que empezar a hacer las colonoscopías un poco más temprano, a los 40 años, comparado con las nuestras que empezamos a los 50. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, el dilema del intestino, como dice, no es el ejemplo más claro. Debe suprimir la respuesta a millones de bacterias comensales y alimentos, pero debe responder agresivamente a bacterias patógenas. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto, no? Nosotros somos una balanza en el microbioma. Acá están las bacterias buenas, acá están las bacterias malas. La intención es que sea esto, ¿cierto? Bacterias buenas y bacterias malas. ¿Ok? Pero cuando vamos al revés, cuando vamos al revés, sí, está bien. La intención es que sean bacterias buenas y bacterias malas, pero cuando nos vamos al revés,
de que sean más las bacterias malas que las buenas, pues tenemos que tratar una infección, ¿cierto? ¿Qué? La balanza se baja cuando hay buenas. ¿A qué te refieres? Que- ¿Las buenas? ¿Las malas? Sí, pero ahí hay menos buenas que malas. En algunos dibujos que No te entiendo. balanza sí, donde hay más peso. Bueno, ya, olvídense del dibujo, no se llaman falta. El punto es que me han entendido, ¿cierto? Ya, que la intención es que nosotros tengamos más bacterias buenas. Ahora, eso también refleja la importancia de por qué tienen que tener un nutricionista, ¿sí? Porque el nutricionista, pues básicamente, ¿qué te indica? Al tratar de mejorar la flora microbiana del paciente. Yogur, probióticos, yogur, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Acá? Pero va a depender del nutricionista hacia personalizado para cada persona. Si la persona está con un tratamiento, digamos, oncológico, ¿y qué tamaño de es bueno? Sí, exacto, a eso vamos. O sea, el nutricionista va a depender de lo que sea el paciente, pero la intención va a ser esa, ¿no? Tratar de mejorar la flora microbiana normal. Ahora, basado en eso, a ver, ya que estamos hablando de eso, ¿creen que todas las cirugías bariátricas generan una buena respuesta desde el punto de vista biológico inmunitario? Bariátricas. No. ¿Sí me entiendo con bariátrica? O sea, los que te cortan la mitad del estómago. Las bandas gástricas y todo eso. Ahora analicémoslo. Supuestamente para bajar de peso, hasta antes de los 2000 existían dos formas, ¿sí? Una, ejercicio, dieta, y también podían utilizar algunos fármacos que eviten que comes mucho, ¿no? Una bolita que inflaba con una pasilla que tomaba se inflaba. Ya, eso más o menos desde el 2009 en adelante, ¿sí? Porque eso ya es más bariatría. O sea, la bariatría puede ser o te cortan la mitad del estómago, ¿sí? O te hacen una Y de Rux que te implantan en el estómago directo al intestino, el tránsito intestinal se hace más corto. Si no tienes mucha comida en el estómago mucho tiempo, pues obviamente no te da ganas de comer y no comes, ¿sí? Y la otra es la pastilla que se infla en el estómago, que es el balón intragástrico, ¿sí? La intención es igual, no comer. Pero con cada una de esas cosas que empezamos a hacer, se altera nuestra flora microbiana normal, ¿sí? Así que también se está modificando nuestra microbiota. Por lo tanto, también nuestra respuesta a nuestro sistema inmunológico. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, eso también incluye luego la aparición de otras enfermedades adicionales. Bueno, esto es más o menos lo que les estaba mencionando, ¿no? En nuestro intestino tenemos un epitelio donde van a encontrar el sistema de drenaje linfático que va a drenar hacia el ganglio linfático, y van a aparecer también las células presentadoras, las células dendríticas, van a aparecer las placas de Feyer, folículos, las células caliciformes, el moco, las células M de presentación del antígeno. ¿Dónde están los...? Bueno, las células en penacho va dependiendo del antígeno que se expongan, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Y pueden aparecer distintas más. Las células de Panetta están. A ver, pregunta antes de pasar a la diapositiva. Si la respuesta era para virus intracelulares o bacterias intracelulares, ¿qué respuesta era? ¿TH1 o TH2? Si es que aparecía el mito o un protozoo que son parásitos, dos, porque estimulan la IG, ¿cierto? Interleucina 4 y interleucina 5, ¿sí? Y otro tipo de bacterias, 17, ¿ya? ¿Acá? Bueno, eso también ya lo hemos visto. Esto sí. Entonces, al final y al cabo, nuestro intestino funciona como esta palabra, como un ecosistema, ¿sí? Donde tienen que convivir bacterias patógenas, si es que las hubiera, que tenemos que tratar, y si es que no, pues bacterias comensales normales, buenas, ¿ok? Y miren la cantidad que son, o sea, son más de 500 a 1000 especies, en total más de 10 a 14 bacterias, ¿ok? Es un montón. Lo cual constituye nuestros genes del microbioma que sean más de 600.000, ¿ok? Más de 3 veces que el mismo genoma humano, ¿ok? Por eso, secuenciar el genoma humano, no sé si se acuerdan cuando
vieron biología molecular el semestre pasado, demoró, si no mal recuerdo, hasta el año 2013, ¿sí? No me recuerdo. Pero ahora secuenciar el microbioma humano, todavía no acabamos. ¿Ok? Bueno, tal vez próximamente estamos próximos a acabar, porque lo hacemos bastante rápido. Pero aún no hemos acabado, porque es casi el triple de lo que tenemos. ¿Ok? Eso también influye de que las actividades de nuestro intestino, ¿no? Como degradar nutrientes, producir vitaminas, estimular la maduración inmune o impedir infecciones. O que aparezca el riesgo de infección o sepsis, ¿no? Por ejemplo, acá sí me voy a detener. Están en el hospital, nuevamente. Ustedes son el médico a cargo de un paciente y ese paciente está con sepsis. ¿Qué le están dando? Sepsis de otro foco, que no sea intestinal. ¿Qué le están dando? Exacto, le están dando antibióticos. Al darle los antibióticos, el antibiótico va a actuar de forma sistémica. ¿Sí? Se lo dan de forma vía oral, igual va a tener que metabolizarse a nivel hepático y se va a eliminar por vía renal y por vía digestiva. ¿Ok? Si se lo dan vía endovenosa, igual, la misma vaina, va a llegar, al hígado, se va a detoxificar y igual va a eliminarse por vía renal o vía intestinal, ¿cierto? Pero eso quiere decir que también está disminuyendo la microflora normal, ¿cierto? Porque le están dando antibióticos. Y ahí viene el punto porque un paciente que está hospitalizado después te puede hacer diarreas, ¿sí? Porque en el hospital hay mucho germen. Si tú le estás bajando la microbiota normal, que lo defiende contra ese tipo de antígenos y gérmenes de un hospital, más el hecho que le estás dando antibióticos, al día siguiente te puede hacer una diarrea por enterovirus, te puede hacer una diarrea por rotavirus. Si es un paciente con VIH que se opone a más bacterias oportunistas o microbios oportunistas, te puede hacer una coccidiasis. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces, los mecanismos generales de defensa a nivel intestinal ya hemos visto. Uno es la barrera con el moco, ¿sí? Dos son los péptidos antimicrobianos, acá la capacidad de nuestras células del planeta de producir defensinas y más. Y tres es nuestra capacidad de IgA secretoria, que ya lo hemos visto también. Bueno, eso también ya lo hemos visto, las distintas funciones de las células, no se olviden eso, ¿ya? Células peliformes, mucina, moco. Células del planeta, defensivas. Acá CEPRAC3 es parte del sistema regulador, que es un ejemplo. Leucocitos. Células M, que captan antígenos en todo el sistema de enterocitos. El tipo de respuesta inmune de acuerdo a Toll-like o Not-like receptor. Y las células en penacho, como les mencionaba, eso dependía del antígeno, les digo. Depende si es que se estimula con un helminto. ¿Ok? Y producen interleucina 25 en ese momento. Bueno, si vamos más adentro todavía, dentro de las mucinas que producen moco, hay distintos tipos de expresión. ¿Sí? Las células secretorias no solo es que produzcan moco, pueden generar de acuerdo a la expresión del gen MUC1, MUC2, MUC3, y en su mayoría es MUC2. ¿Ok? Más o menos esto es como los Toll-like igual, 1, 2, 3, 4. Generar una capa de moco a nivel del colon, la capa externa colonizada, capa interna estéril, adherida al epitelio. Acá también me voy a detener, ¿ya? Nuevamente, están ya ustedes en el internado médico, están en su rotación de cirugía y se exponen a un paciente que por X motivos hizo muerte y gangrena intestinal y el médico les dice: mire, doctoritas, doctores, hoy día van a ver cómo vamos a hacer una derivación biliogástrica. ¿Sí? Vamos a derivar que la vía biliar vaya directo hacia algún punto, ¿no? El intestino, ¿ok? ¿Por qué? Porque este paciente tiene una colangitis, así que tenemos que evitar de que esa vesícula se siga infectando, hay que sacarla, ¿sí? Pero la bilis va a tener que seguir llegando a la vía digestiva. ¿Qué más? Tu paciente ha hecho una fístula enterocutánea, ¿ok? Por algún motivo. Tuvo una apendicitis complicada, tuvo una vesícula complicada, tuvo, qué sé yo, un divertículo de Meckel complicado. La cuestión es que fistulizó hacia la piel, ¿ok? Doctores, doctoras, vamos a hacer una colonoscopía. Se murió hizo isquemia intestinal por algún punto, hubo un coágulo, una trombosis mesentérica, así que la mitad del colon ascendente está mal. Tenemos que cortarlo, dejar el otro tránsito normal y sacar la boca del intestino por acá para que pueda hacer deposiciones, ¿sí? Colostomía. Vino un paciente que estaba en la punta de Cotahuasi, donde les gusta tener peleas de toros,
Y el toro se escapó y a su dueño le metió un cornazo acá, ¿sí? Y le hizo un corte que le bajó la mitad del colon transverso, ¿sí? Hay que otra vez entrar a las operaciones, retirar a cirugía de control de daño, sacarlo otra vez por ostomía y luego volver a unirlo, ¿sí? Pero cada una de esas cosas que estamos haciendo es modificar el normal tránsito del colon, ¿sí? Y obviamente estamos modificando también la forma como se drenan las heces por vía normal hacia la parte del ano y la última parte del aparato digestivo, pero también estamos alterando la microflora normal, ¿cierto? Y estamos obviamente manipulando el colon que no deberíamos nosotros, ¿sí? Pero por un tema ya médico cirujano lo estamos haciendo, ¿ok? Entonces también se altera toda la flora normal y toda la parte inmunológica que hemos visto, ¿ok? Listo. Bueno, ahí obviamente vemos esto, ¿no? La producción de citocinas también obviamente está a nivel intestinal, se producen células inflamatorias, interleucinas inflamatorias, TNF-alfa, interferón tipo 1. También migran los neutrófilos a esa zona, el neutrófilo no se olviden que produce elastasa, ¿sí? También van a haber proteínas de adhesión microbiana, ¿ok? Ahí, por ejemplo, tienen el Helicobacter pylori, ¿no? Si el Helicobacter pylori se queda a nivel gástrico es porque tiene proteínas de adhesión microbiana, ¿sí? Y después vemos las otras cosas que tienen capacidad de subsistir y en zonas de pH ácido y más, ¿ok? Vamos a poner otro caso, antes de seguir avanzando. Ya olvídense que están en el internado, ahora están en su consultorio de su centro de salud o en su posta de salud, ¿ok? Y les llega un paciente, doctorito, ¿sabe qué? La semana pasada estuve mal, con gastritis, y he ido al gastroenterólogo y el gastroenterólogo me ha dicho que tengo que evitar la producción de ácido gástrico. Así que me ha dado... Exacto, que es un inhibidor de bomba de protones y evita que se generen muchos más radicales de hidrógeno y así funciona eliminando la gastritis, ¿cierto? Pero nuestras células parietales producen ácido gástrico por algo, ¿no? ¿Sí? Para evitar que los gérmenes que puedan aparecer en un alimento se introduzcan a nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Cuando llegan a nivel digestivo, el pH ácido los va a matar, ¿ok? Y porque debajo del estómago aparece la primera porción del duodeno, ya en la tercera porción se hace retroperitoneal, luego viene el yeyuno, el ilión y luego aparece todo el colon, ¿se acuerdan? El hecho que ninguna bacteria de todo este tránsito intestinal suba acá, ¿ok? Es porque hay ácido gástrico aquí, ¿sí? Si tú le reduces la producción de ácido gástrico, con el omeprazol, les aseguro que va a aparecer algo. Lo llamamos TB, que es translocación bacteriana, ¿sí? Entonces, por eso a veces hay pacientes que luego de tomar omeprazol por largo tiempo van a tener cosas como desmineralización ósea. ¿Okay? Es que tomé omeprazol por... ¿Reflujo? No, por bastante tiempo. O sea, pero los efectos secundarios eran más que a cada rato me dolía el estómago. O sea... Por la translocación bacteriana, ya. Esa es una forma, ¿no? ¿Y la desmineralización ósea por qué? Por la falta de nutrientes. O sea, si no hay ácido gástrico, sería más difícil digerir la comida y por tanto también sería más difícil obtener los nutrientes. ¿O algo así? Sí, no. ¿Dónde se absorbe el calcio? En el intestino. ¿Y el calcio dónde debe llegar para que se almacene en tu hueso? Mejor dicho, llega a tu hueso, donde tiene que almacenarse. ¿Qué necesita para almacenarse? Fisiología. El osteoblasto es el precursor, ya, pero el calcio para que se almacene en tu hueso necesita algo más para que se una. Que se expone todos los días al sol, si no es en eso no. Vitamina D. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se produce la vitamina D, chicos? Coleocalciferol, todo eso. En específico, la más conocida o que la más estudiada por niveles importantes sería la vitamina D3 en coleocalciferol. Hay un
ejemplo muy interesante que incluye órganos como los riñones, la cosa es que es por eso que dicen que hay que tomar solcito, porque ayuda a la transformación de esa molécula específica en nuestra piel, pero el chiste de esta proteína cuando se activa es que creo que activaba las proteínas, o eran células, no, activaban ligandos de calcio en el marido, Ya, pero va bien, René. La que la microbiota ayudaba a la producción de vitamina D. Exacto, a eso iba, ¿no? O sea, sí, se produce a nivel cutáneo, pero hay vitaminas que nosotros sí o sí tenemos que adquirirlas porque no necesariamente las vamos a producir, ¿sí? Una de esas es la vitamina D. La vitamina D la produce gracias a nuestra microbiota intestinal y a la microbiota de nuestra piel, ¿ok? Entonces ahí explica también por qué hay desmineralización ósea cuando consumen mucho omeprazol, ¿ok? Entonces si alguno de ustedes en algún momento se anima a ser geriatra, de ahí viene la importancia por qué a sus abuelitos tienen que quitarles la mayor parte de medicamentos y manejar la polifarmacia. Porque mientras más medicamentos ellos tomen, más alteran su microbiota intestinal, ¿sí? Y van a favorecer de que aparezcan mucho más enfermedades, ¿ok? Porque los microbios viven con nosotros por algo. ¿Me dejo entender? Bueno, si algunos me han mirado cuando les he dicho geriatra, sí me han dicho no. Sí, yo también quisiera. Pero bueno, si te gusta, no hay que reclamar, ¿verdad? Ya bueno. Dentro del colon están las beta-defensinas, dentro del intestino delgado hay más alfa-defensinas, esto sí recuerden. Dentro del intestino delgado hay más alfa-defensinas, esto ya es teoría pura. Dentro del colon hay más beta-defensinas. Dentro de las lectinas, como les mencionaba, va a depender, ¿no? Del tipo de estímulo del gen. Por ejemplo, en el caso REC3, que se expresaba más en ratones, o el REC3 alfa más en humanos, pues ¿para qué se estudió? Para ver esto, ¿no? La capacidad que unía la unión de los péptidoglicanos de los gram positivos y bloquear la colonización en la superficie epitelial. Esto también ya lo hemos visto, las islas CPG del ADN, el reconocimiento de los patrones moleculares, lipopolisacáridos, flagelinas, peptidoglicanos y más, ¿sí? También vimos esto en alguna de las fases, la expresión estratégica a nivel del colon, dependiendo de los bacterias que es, siempre es TLR4 o TLR5, ¿sí? ¿Qué es esto importante? También, si nosotros viviéramos solo con flora microbiana normal, si nosotros la hemos tolerado es porque nuestro sistema de regulación no ha permitido tolerarlo, ¿sí? Porque secretamos esto. No solo produciríamos interleucinas inflamatorias frente a toda bacteria que tenemos, también tenemos que regularlo produciendo antiinflamatorios, ¿sí? ¿Ok? Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Como les mencioné. Defensa antiviral TH1, defensa de interleucina 4 y interleucina 5 por, el mitos, protozoos y más, TH2. Y TH17 otro tipo de bacterias extracelulares. ¿Estamos bien? El sistema GAN también ya hemos visto eso, ¿sí? La diferenciación de los linfocitos C y B dependiendo que se ubican en el ganglio, folículos linfoides, colon, apéndice, no se olviden esto, ¿no? A inicio del semestre la mayor parte decía el apéndice no sirve para nada, o sea, por eso lo sacan. No, es parte del sistema inmunitario. ¿Ok? Miren. ¿Listo? ¿Qué es el ácido retinólico? Otra vez vuelvo a vitaminas, fisiología. Vitamina A, B, C, D. ¿Qué es un retinólico? Vitamina A. ¿Ya? ¿Por qué participa en toda esta zona? Porque cuando ustedes, no sé si leyeron los libros de biología molecular, si no, algún día lo leerán, tienen que ver con eso, ¿no? O sea, la expresión de algunos de estos interleuquinas o la expresión de algún tipo de célula depende de nuestra producción de vitamina A, es como un activador celular, ¿sí? Ahí participa el ácido retinólico. Ahora, volvamos a la medicina, ya no netamente a la teoría. Eso explica por qué dicen que hay un eje, bueno, no solo por esto que voy a mencionar, pero por más cosas, pero bueno, esto está relacionado. ¿Por qué dicen que hay un eje intestino-cutáneo? Es decir, si hay personas que tienen acné o tienen algún tipo de piel, no sé, rosácea y más, es porque también varía su microflora intestinal. ¿Ok?
Y una forma de inactivar la producción excesiva de grasa es dándole al paciente retinoides. Por eso el paciente que tiene acné severo le dan isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A, es un retinoide. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, cuando consumen retinoides no se olviden de que ese paciente tiene efecto teratogénico en sangre. El retinoide, como es un activador celular, también modifica células a nivel del ADN. Entonces, por eso el paciente que toma retinoides, por ejemplo, en el banco de sangre no dona ni a patadas, porque tienen el retinoide en sangre. Y el retinoide genera efecto teratogénico. Si esa sangre que donó le llega a una paciente gestante, el niño va a tener malformaciones. ¿Sí? Y también es la razón por la cual cuando son mujercitas que están en tratamiento para el acné con retinoides, el dermatólogo lo primero que les dice es no puedes tener hijos, porque si no van a ser con malformaciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces no se olviden eso. Lo primero que les dice es, ok, mira, te vamos a recetar tu isotretinoína, que vas a tomar de 20 miligramos una al día, te van a recetar los labios, no te preocupes, vas a tener que utilizar tu lipstick para que no sientas esa incomodidad, vas a tener la piel seca, vas a sentir el pelo seco, no te preocupes, es parte de las paneras que se van a ir secando producto de retinoide, pero lo más importante, no te embaraces, porque si te embarazas vas a tener riesgo de que tu hijito con malformaciones. ¿Sí? ¿Ok? Eso les va a decir el dermatólogo, si es que no saben. Bueno, aquí tenemos los receptores, ¿ok? Y las integrinas. No se olviden esto, la integrina alfa 4B7 participa dentro de la parte de los microbios por la unión de una molécula de adhesión. Por ejemplo, había la SICA, ¿se acuerdan? Ya, esto se llama MATCA, pero es una molécula de adhesión igual, que participa del epitelio de la lámina propia. Los receptores de quimiosinas, acá tenemos el CR9, que responde junto con el CCL25, que es su ligando, del epitelio del intestino delgado. Y en colon el CCR10 con su ligando, que es el CCL8. Luego otra vez, miren, el ácido retinoico, vitamina A, producido por las células dendríticas intestinales, inducen este fenotipo de alojamiento. El factor activador de células B, APRIL, la adenina y la TG-beta, todos esos son factores claves que participan en la inmunidad humoral. Ya, también es para que lo lean. El receptor de poli-G, también se acuerdan cómo lo vimos, ¿no? La IgA, que era la inmunoglobulina A, dimérica porque tiene dos genes, ¿de acuerdo? Se une a un receptor de poli-G, y el receptor de poli-G es el que está participando en toda la respuesta cutánea, ¿sí? Entonces está ubicado en la membrana base celular del epitelio. Se internaliza y transporta por transitosis hacia la superficie apical. A ver, ya que estamos en poli-G, ¿se acuerdan cómo era el complemento? Lo vimos la clase pasada. Cuando se generaba el complemento 9, ¿cómo era? Bueno, olvídense era que... la que llevaba que los tejidos que entraban por la barrera del vaso, así como que había un Común. poro. Exacto, que había un porito. Exacto. Tenía el C5, el C6, el C7, el C8, hasta que llegaban al C9, que se daba una conformación de poro para que pueda participar la porita. ¿Se acuerdan? Bueno, ya hemos visto TH17, TH2, TH reguladora. La tolerancia oral. Ya vamos a acabar, no se preocupen. La tolerancia oral participa justo por el hecho de que hay vacunas que se dan por vía oral. ¿Cuál? Ahí está la respuesta también. ¿Está? No está. ¿Cuál es? ¿La de la polio? Exacto, la de la polio. ¿Sí? La tolerancia oral es la ausencia de respuesta inmunitaria frente a un antígeno ingerido. ¿Acá? La del apoyo incluye proteínas alimentarias, bacterias, comensales, sustancias no peligrosas. Acá debe estar lo del apoyo. Bueno, la gente, ya hemos visto la respuesta reguladora de concentración tumoral por FOXP3. ¿Dónde está lo del apoyo? Ahí está. ¿Ya? Vacuna oral antipolimiolítica, la vacuna oral frente a Salmonella typhi, que también hay. ¿Sí? Y son microorganismos vivos atenuados que infectan células intestinales. Ya eso también lo hemos visto. Entre todo lo que hemos conversado, al final y al cabo, el hecho de que tengamos bacterias comensales es porque también tenemos un sistema T regulador que evita que nos hagan daño. ¿Sí? Y ahora son parte de nosotros. Y que nos ayudan también a defendernos contra bacterias patógenas. ¿Sí?
porque ayudan a la estimulación y producción de mucina, del moco, a la generación de los neutrófilos o la modulación de los neutrófilos, en la producción sistémica de interferones antivirales, participa en la modulación de IgA, ¿sí? ¿Acaso? Ahora cuando termine la clase les voy a comentar algo importante. Bueno, ya también hemos visto esto, ¿no? El BAFF, el Baypril, el ácido retinoico, la IgA que mantiene a raya los comensales, evita la activación excesiva del sistema inmune. Algunas especies producen solo TH17 para bacterias extracelulares, favorecen los reguladores, la disbiosis. ¿Han escuchado esto? Eso es nuevo. ¿Qué? Eso es nuevo, sobre todo porque ha surgido en los últimos 3 a 4 años. ¿Sí? El típico caso es las mujercitas que dicen, doctor, yo hago ejercicio. Ya, no voy a poner un ejercicio, voy a poner un ejemplo claro. ¿Conocen a algún influencer fitness X? Solo piensan en su cabeza que ya conocen mujer. ¿Ok? Hace ejercicio, tiene un porcentaje de grasa bajo, pero siempre te van a decir, ahora, posar en las fotos no es lo mismo que posar así, en la panza, posar así, ¿ok? Porque obviamente sí tienen razón, no siempre van a estar con el abdomen plano, con las 6 rayas del six-pack, ¿sí? Va incluso a depender de lo que comes, ¿ok? Porque cada vez que tú comes se va a hinchar tu intestino, porque el intestino produce amoníaco, porque produce gases, valga la redundancia. Entonces, si un día tú te levantas y estás con el estómago hinchado, no solo es porque te vino la regla, ¿sí? Es también incluso porque puedes tener disbiosis, ¿sí? El famoso SIBO, el no regular adecuadamente tus bacterias comensales, ¿ok? Y eso es un diagnóstico, de hecho. Y pues tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? En nuestro microbioma normal. Por eso les mencionaba, piensen en cualquier influencer mujer, a veces hablan de eso, porque seguro han ido a un nutricionista que les ha hablado de eso y ellas también hablan de eso, ¿sí? ¿Ok? Cuidado, chicos. Okay. Y pues obviamente estamos en una época donde simplemente antes era los antibióticos que alteraban la microbiota normal, que también obviamente eso surge hoy en día. En los hospitales van a tener esto, ¿no? Si tú a un paciente no lo controlas la cantidad de antibióticos que le das por mucho tiempo ni las dosis, puedes tener riesgo de que se infecte por Clostridium difficile, ¿sí? El tratamiento hoy en día eficaz que se anda probando con el paso de los años es el trasplante fecal, ¿sí? Con sus ligeros riesgos que puede tener, ¿ok? Aunque recuerden que esto no es tan fácil como dicen, vamos a trasplantarle este de un paciente a otro. Obviamente tenemos que tener controles antes de pasar eso, ¿sí? Bueno, los factores que alteran el microbioma, tipo de parto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Dime, Marlon. cuando un bebé nace, por ejemplo, de un parto. Dos caminos, vaginal, cesárea. ¿Ah? Dos caminos, vaginal, cesárea. Vaginal y cesárea. Bien. En cambio, si nace por parto vaginal, lo va a pasar por todo el conducto. Entonces ahí afecta lo que es su microbioma. Al pasar por todo el tracto, en lugar de que si nace por cesárea, no va por ese tracto. Que la única. Pierde esa ventaja. Entonces los recién nacidos que nacen por cesárea son más propensos a enfermarse. Alertas. ¿Sí? Porque el microbioma del canal vaginal es 1 versus el microbioma de una cesárea que solo es el cutáneo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Lactancia materna. Y los nutrientes. Por la IgA. ¿Sí? Se transmite por lactancia materna. El niño que no lacta leche materna tiene menos producción, mejor dicho, tiene menos estímulo de IgA materna, porque luego va a producir su propia IgA, ¿sí? Pero también lo predispone a alergias y más, ¿sí? Antibióticos, creo que lo hemos entendido. Acá se baja no solo la microflora normal, sino también la nuestra. Por eso también la importancia de no dar antibiótico para siempre, ¿no? Ahí nos van a criticar toda la vida en TikTok. Voy al médico, puro paracetamol. Obvio, la mayor parte de enfermedades son virales, ¿cierto? Dieta, ahí también lo hemos conversado, ¿cierto? No es lo mismo la dieta que consumen en la India, donde todo consumen en la mano, así, literal, versus la dieta nuestra, versus la dieta de los argentinos y más, ¿sí? Y el microbioma es explorar entre individuos. Este reto es para una investigación actual, por eso hoy en día estudian el microbioma humano y lo están secuenciando. Bueno, eso también lo hemos visto, las características y las barreras. En la mucosa respiratoria es todo lo mismo que el intestino, salvo que un poquito más corto, ¿ya?
Igual vamos a tener células mucociliares, vamos a tener la tos y estornudo y alguna recomenzamos como una forma de defensa inmune. Cada vez que tú toses es tu barrera epitelial y tu sistema inmunológico celular. ¿Sí? Las defensas inmunitarias, los macrófagos alveolares que nos protegen, por ejemplo, ¿no? Cuando hay micobacterium tuberculosis, lo que expresan más son nuestros macrófagos. ¿Sí? Y que los peruanos lo tenemos mucho más expresado porque nosotros vivimos conjuntamente con el micobacterium. ¿Ok? La IgA también está en esa zona. ¿Ok? El mito respiratorio, alergias intestinales. También. No se olviden esto. Generalmente a nivel del pulmón siempre vamos a tener una expresión mayor de TGF beta. ¿Sí? Es parte de las bacterias que participan, porque la mayoría son neumococo, Klebsiella pneumoniae, todos ellos son gram positivos. ¿Sí? Por eso participan. En el aparato genitourinario lo mismo, y de hecho lo que más van a ver ustedes en su vida de internado o en su centro de salud siempre van a ser infecciones urinarias, o casi en su mayoría. Sobre todo obviamente mujeres, que van a tener infecciones urinarias por Escherichia coli. Obviamente, ¿por qué? Porque tenemos un flujo constante urinario que evita la colonización. Por eso acá la importancia de, cuando tienen relaciones sexuales, ¿qué les recomiendan a las mujercitas? Que después de tener relaciones sexuales vayas a hacer pipí, ¿sí? A orinar. Porque no porque eso te proteja netamente, sino que en el momento que haces pipí, va a arrastrar las bacterias que están en la zona del tracto vaginal, ¿sí? Hacia abajo. Y obviamente va a tener menos riesgo de colonización. Bueno, esto también va a depender, ¿no? Urea y osmolaridad alta, también otra vez en las mujercitas, sobre todo cuando lleguen ginecobstetricia. Los jabones que alteran el pH vaginal, ¿sí? También contribuyen a esto, ¿no? Porque pueden ser bactericidas. pH ácido en mujeres, ahí también influye los lactobacilos, ¿cierto? La microbiota, ahí también los lactobacilos que producen ácido láctico. La influencia hormonal, ¿se acuerdan que les decía que no es lo mismo una paciente que tome anticonceptivos orales todos los días versus cuando ya está una paciente que está en la menopausia, no sé, 45, 50 años? Obviamente tiene resequedad vaginal porque cae la producción de estrógenos, ¿sí? Y eso también va a influir en incluso que tengan más infecciones urinarias a repetición si no tienen cuidado, porque baja también la cantidad de IgA. El aumento de progesterona. Claro, les dan progesterona vía tópica o a veces para que se coloquen porque están modulando eso. Durante el embarazo también pasa es que las infecciones urinarias de mujeres es más propensa por la producción de progesterona. Por la producción de progesterona y porque la uretra también la está presionando el bebito porque es más grande, ¿no? Entonces la expone más a la infección. O al recorrido de los bacterios hacia arriba, mejor dicho. ¿Sí? Listo. Bueno, a nivel cutáneo también creo que se les ha mencionado, ¿no? Nosotros vivimos con una microbiota normal en nuestra piel. Por ejemplo esto, ¿no? Tenemos el Staphylococcus epidermidis, tenemos Corynebacterium. Acá, por ejemplo, los hago pensar. Cuando están en el hospital, el gran problema que tienen es, si están pensando en una septicemia, ¿qué examen le tienen que pedir al paciente? El micro. Hemocultivo, ¿cierto? Un cultivo de sangre. Y si te crece esto, Alison, en el hemocultivo, ¿qué piensas? Pues tendría que ver los antecedentes del paciente, ya que el Staphylococcus epidermidis se relaciona con el endocarditis también, dependiendo si el paciente tiene o no ya una endocardia. Exacto. Pero, no se olviden que el laboratorio solo es un amigo que te ayuda a corroborar lo que tienes en tu cabeza, ¿sí? Ustedes son médicos, o somos médicos, entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer es clínica. Tendrás que ver a tu paciente a ver si tiene algo, algún síntoma, ¿no? Que se corrobore con una septicemia de Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Y si no lo tiene, pues sospechas de que han tomado mal el hemocultivo, porque nosotros tenemos una microflora normal en piel con epidermidis. Basta que yo no haya limpiado bien la zona donde he puesto la aguja, ¿qué va a crecer en el hemocultivo? Epidermidis, ¿sí? Entonces cada vez que te crees con epidermidis, cuidado, no necesariamente es que tenga una septicemia o una estafilocosemia, ¿ok? Tal vez hemos tomado mal el hemocultivo, porque si tiene una estafilocosemia, les aseguro que está cerca de un shock, ¿ok? Porque así funciona el estafilococo, ¿ok?
Ya, bueno, las células de Langerhans que ya hemos visto que es parte del sistema cutáneo, los linfocitos T residentes que siempre van a estar, ¿sí? Ya, ¿esto para qué les va a servir? Al que le guste ser pediatra, no se olviden esto. Cuando tienen a su bebito recién nacido, padre nadie aprende a ser, ¿cierto? No hay un libro que diga cómo ser padre, ¿ok? Por eso la ventaja que quieran a sus papás, porque nadie les enseña a ser papás, ¿sí? Si han metido las 4 con ustedes, pues están aprendiendo, ¿ok? Entonces a veces puede ser que un papá no limpie adecuadamente a su hijita o a su hijito al momento de que se hizo la popó en el pañal, ¿sí? Y después su bebito termina escaldado, ¿sí? Y cuando termina escaldado, pues obviamente es porque obviamente ha habido flora microbiana de las heces que ha contaminado la zona vulvar, si es el caso del bebito, la mujercita, o el pene, si es que es el caso del varón, pero ha hecho una escaldadura a nivel de los pliegues, ¿sí? ¿Y qué empiezan a hacer ustedes? Se asustan, lo llevan al pediatra, pues está todo rojito, el bebito no deja de llorar porque le está doliendo, le está riendo, ¿cierto? Y el pediatra les va a decir, mire, manden colocarle esta cremita porque hay que regular su pH, tiene que también regenerar la piel que está escaldada, ¿cierto? Entonces, obviamente allí también estamos haciendo esto, ¿no? Se están exponiendo a un germen que es nuevo en la piel, sus linfocitos T están participando, sus células de Langerhans están intentando eliminar esos gérmenes, y lo único que está haciendo el pediatra es darle cremas que regulen el pH y que ayuden a regenerar la piel, ¿sí? ¿Ok? Si me dejan entender, betamethasona o algunos polivalentes que tienen incluso antibacterianos y más, ¿sí? Bueno, mastocitos, macrófagos, complemento local, ya lo hemos visto. Los tejidos con privilegio inmunitario, estos. Encéfalo, ojo, testículo. Acá casi no hay gérmenes, ¿sí? Entre comillas. Comillas, en el testículo, obviamente, porque es una bolsa cerrada donde está el testículo, ¿cierto? Incluso a menos temperatura que la nuestra, que estamos a 37 y estamos a 32, ¿sí? En el ojo no hay bacterias, si los hubiera tendríamos pues conjuntivitis y más, ¿sí? Y a nivel del encéfalo no hay bacterias, porque si no tendríamos pues encefalitis, ¿no? Por herpes o por más, ¿sí? Entonces son las asépticas. Pero aunque no crean, también nosotros utilizamos probióticos, que son gérmenes normales, porque les aseguro que nosotros en estas zonas también tenemos gérmenes normales, que viven con nosotros, que no son patógenos, ¿sí? Y ayudamos con el uso de probióticos para regularlo. Por ejemplo, de ahí viene el ojo seco. El síndrome de Sjögren o el síndrome de ojo seco, a veces un tratamiento que está en estudio y experimental es darle gotas con probióticos y a veces mejoran los síntomas. ¿Ok? Bueno, eso alguna vez también lo hemos visto, ¿no? El estado tolerogénico del embarazo, ¿no? El embarazo funciona como un parásito. El hecho de que no lo eliminemos o no lo elimine las bolsitas porque obviamente su sistema inmunológico cae producto del embarazo, que es parte fisiológica, y porque hay más expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clásico, hay menos diana de las células natural killer materna, se estimula el HLA pero el G, que es un inhibidor del natural killer, las células trofoblásticas son resistentes a la inflamación y se genera un macroambiente uterino antiinflamatorio. ¿Ok? Bueno, la respuesta TH1 es más débil, predomina la respuesta TH2 que es más antiinflamatoria, baja producción de IgA o IgG. El complemento obviamente del bebito todavía es inmaduro, se está exponiendo. ¿Se acuerdan que el complemento en la vida alterna clásica uno era por anticuerpo y otro era por microbio? Porque obviamente se está exponiendo a gérmenes. La transferencia de la inmunidad materna la vimos al inicio de todo el semestre. ¿Se acuerdan? Les dije, la única que pasa a la barra placentaria es la G, porque es la más chiquitita. Ahí va a tener un factor receptor neonatal. ¿Okay? Eso le da la característica que va a poder protegerlo contra virus y bacterias sistémicas. Va a producir IgA secretores por la leche materna, que es lo que le está dando, ¿sí? No solo es que tenga IgA secretora la leche materna, sino también si ustedes compran la leche materna, la leche de vaca, el hierro que se transmite por la leche de vaca es mucho más absorbible porque tiene lactoferrina, ¿sí? Por eso también la importancia de por qué tienen que tomar leche materna y por qué el bebito más se anemia en los primeros días, porque el hierro que le dan por leche materna se absorbe mejor, ¿sí? Y bueno, tienen lisocimas también para destruir gérmenes. La IgA protege el intestino recién nacido frente a enteropatógenos. ¿Ok? Y miren, ahí les dejo una capita. Gracias a todo esto surgen también ideas locas, ¿no?
Hay un banco de sangre, ¿no? Ahora imagínense tener un banco de leche. No sé si la tengo. ¿Cierto? En Cusco. Y finalmente ya acabamos, bueno, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? El parto vaginal permite la colonización con la microbiota materna. La cesárea, microbiota cutánea, mayor riesgo de alergias. La lactancia materna favorece el líquido bacteriano. Fórmulas, microbiota menos diversa. ¿Sí? Las fórmulas me refiero a lo que vende el pediatra. ¿Sí? Y acá también les dejo una cápita antes de terminar. Pues no todas maravillas en el mundo, ¿cierto? Si alguno de ustedes quiere ser pediatra, pues si los van a llevar a un congreso gratis, es decir, les van a poner el avión para que se vayan a República Dominicana a hacer el congreso 20 y pico mil, 28 no sé, de pediatría a nivel de Latinoamérica, es porque ustedes recetan fórmulas y el laboratorio se los paga. ¿Sí? O sea, el pro y el contra de la medicina. ¿Sí? Pero ustedes saben que esto no sirve. ¿Sí? La lactancia materna es mejor. ¿Ok? Pero bueno, es parte de la medicina. Si alguien quiere ser oncólogo, la misma vaina. O sea, si indican un medicamento inmunológico o algo por el estilo, igual la misma empresa farmacéutica los va a llevar de paseo cuando se los ofrezca. ¿Sí? Disbiosis, enfermedad, pero bueno, eso ya lo verán luego. Por ahora solo verán mucho. Consecuencias, alteraciones de la microbioma, alergias, atopías, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué diabetes tipo 1? ¿Qué tiene que ver? Porque a mí me han explicado que la diabetes tipo 1 es un problema genético donde no se produce el gen que codifica para la diabetes. ¿Y a qué tiene que ver con el microbioma? Usted nos dijo que cuando poníamos, digamos, a lo que estamos nosotros nos informamos mucho, esto afectaba en que la exposición de estos alteraba poquito a poquito nuestra ADN, como que nos estaba en producir. Sí, esa es la mejor respuesta a eso. O sea, la diabetes no surgió de la nada. ¿Sí? Probablemente a lo largo de toda nuestra evolución como seres humanos hubo pequeños microcambios, producto que hemos cambiado nuestro microbioma y más, que ha generado que un gen se exprese mal. ¿Sí? Y así apareció la diabetes tipo 1. ¿Sí? Ahora, yo les hago otra pregunta que ya no es netamente con inmuno. Si el niño nace sin insulina, porque no la produce, ¿por qué los casos de diabetes tipo 1 se diagnostican no al nacimiento, sino más o menos máximo entre los 5 o 6 años? Si no nació desde los primeros 5 años con insulina, ¿por qué no hacemos el diagnóstico, digamos, al año? ¿No? Porque igual la leche es comida, es glucosa, ¿no? Entonces, desde el año ya debería tener síntomas de diabetes tipo 1. Pero recién nos enteramos cuando el pacientito, digamos, acude por emergencia, porque la mamá está preocupada, que lo mira respirando así, respiración de Kussmaul, semiología, ¿sí? Lo mira que no está comiendo, lo mira medio febril, porque obviamente se está estimulando su sistema inmunológico, y está tan débil que ni siquiera puede mover un brazo, porque obviamente no tiene insulina, tiene un montón de glucosa en sangre en ese momento, nadie está guardando la glucosa, y todo lo que tiene es producto de su diabetes tipo 1 no diagnosticada en ese momento. ¿Por qué los hizo los síntomas a partir de los 5 años aproximadamente y no antes? Quizá produjo insulina antes, o sea, en formas muy pequeñas, pero lo produjo porque en FISA nos dijeron que los diabéticos tipo 1 solían debutar con situaciones diabética. Que claro, eso es. Ajá, pero los tipo 2 generalmente se descubrió mucho más tarde, cuando yo tenía 40, por ejemplo. Ya, ¿por qué los tipo 2 a los 40 años? Porque es más progresivo, pero la diabetes tipo 1 es como... Porque eso no tiene un gen mutado, eso depende de tus estilos de vida, ¿no? Si comió mal en su vida, si es que tuvo algo epigenético, pues en el momento que se active o se expresa el gen, diabetes tipo 2, ¿sí? Y los receptores, ¿no? Si no tiene receptor GLUT4 o no lo expresa adecuadamente, que eso ya también tiene que ver con el microbioma, ya después hace diabetes tipo 2, ¿sí? Y ahí va la respuesta. Porque nuestros receptores, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, que han aprendido en fisiología, están distribuidos de acuerdo al tejido, ¿se acuerdan? Algunos más en intestino, otros más en cerebro. En el niño su sistema inmunológico compensa. Llega a un punto que su sistema inmunológico T regulador va a compensar la falta de ese gen, ¿sí? Entonces él va a comer, va a generar glucosa en sangre, pero por ahí uno que otro estímulo, como tú dices, de producción de insulina va a haber, ¿sí? No va a ser una insulina con su nombre, tal vez va a ser una preproinsulina, una proinsulina, o sea, un metabolito anterior a la insulina.
y con eso va compensando para que pueda guardar moléculas de glucógeno de acuerdo a la glucosa que tenga en sangre en algunos tejidos, ¿sí? Pero llega a un punto que su sistema inmunológico ya se ha vencido, dice ya no tolero, pues, y empieza toda la sintomatología florida, ¿sí? Y ahí lo diagnostica, ¿sí? Y siempre va a ser con la cetoacidosis diabética, siempre, ¿ok? Infecciones oportunistas, condiciones difíciles, obesidad y síndrome metabólico, que ya lo hemos visto, y alteraciones emocionales vía eje, intestino, cerebro, ¿ok? Ahí viene el punto de que te diga tu abuelita, ¿no? Yo tenía diabetes chiquita, pero en el momento que me vino una infección fuerte, diabetes emocional. ¿Ok? Listo. Entonces creo que con eso terminamos. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, vamos a llamar.